Y con esto quiero darle una pregunta a Max, quien es el jefe de división de Nuevo Energético del Ministerio de Energía. Cuéntanos, Max, por favor, con toda esta estrategia tan importante que ha desarrollado Chile y tan ambiciosa, ¿cómo desde el Ministerio de Energía ven justamente estos temas que estamos hablando dentro de la misma estrategia? O sea, ¿cómo se ve el almacenamiento de energía en la estrategia? De energía eléctrica en la estrategia. Hola Rosana, muchas gracias por tu pregunta y gracias por la invitación. Saludo a todos los de Sigre. Estaba tomando nota mientras hablaban el resto de los panelistas, a quienes aprovecho de saludar y toparnos nuevamente en otro seminario, un gusto. Y quiero partir con algunas prevenciones que tienen que ver con lo que han dicho anteriormente, y creo que desde el Ministerio estamos completamente alineados. Gracias, Erwin, por ser tan claro y didáctico en esas diferenciaciones que hemos conversado tantas veces, que electricidad no es lo mismo que energía, el concepto de la canasta energética y que estamos tratando de instalar. Si se instala, el mérito va a ser para Erwin, ¿ah? Es un término que estamos para que la gente pueda entender qué es qué es lo que es la energía. Entonces quiero partir con un par de prevenciones. Lo primero es que nosotros desde el Ministerio tenemos muy presente que en nuestras metas de descarbonización, lo primero, como dijo Erwin, es usar la electricidad directa cuando sea posible. Y, por tanto, lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo en Chile, la estrategia es retirar el carbón y las fuentes fósiles en la matriz de generación eléctrica y poder utilizar esa electricidad para descarbonizar otras industrias, transporte, en la industria y la red eléctrica propiamente tal, de otros usos, ¿cierto? Pero lo primero va a ser siempre la electricidad renovable y directa cuando se pueda. Lo segundo, o quizás también lo primero, es la eficiencia energética. Tenemos muchísimo por avanzar ahí. Entonces el hidrógeno, que nosotros hemos impulsado con mucha pasión y mucha fuerza, va en un tercer lugar, va en un lugar para donde en aquellos espacios donde tenga cabida por competitividad, eficiencia, porque la electricidad no es posible, porque los electrones, como dice Elvin, son tan difíciles de almacenar y las baterías electroquímicas tienen ciertas limitaciones, en algunos casos imposibles, o hay procesos donde la electricidad directa tampoco logra los rendimientos necesarios de temperatura, en fin, es donde en el hidrógeno nosotros vemos que tiene un rol muy importante, y nosotros, y digo, el mundo entero. Pero ese espacio que tiene el hidrógeno para reemplazar combustibles fósiles es un espacio igual muy grande y fundamental si es que el mundo quiere lograr una carbono neutralidad y realmente poder lograr una transición energética. Eso como en primer lugar. Lo segundo es que con respecto al hidrógeno como almacenamiento para el sistema eléctrico, el ministerio está trabajando en una estrategia de flexibilidad, está en la página web, la pueden revisar, hay un cronograma, y ahí se está pensando en cómo se puede remunerar los distintos mecanismos de almacenamiento, porque acá nosotros somos agnósticos en que si es calor, como dice Erwin, CSP o electroquímico, o lo que más predomina en el mundo, ¿cierto? El pump storage, en fin, el hidrógeno es uno más. Ahora, eh, nosotros sí estamos, y después quiero volver, después de esta presentación, quiero volver a qué estamos haciendo, igual que lo que dijo Marco, nosotros estamos viendo toda la cadena de valor y estamos tratando de construir desde lo público una cancha, ¿cierto?, para que los proyectos puedan desarrollarse, lo que se llaman los habilitadores o los enablers en inglés, ¿cierto? Y algunos de ellos son regulatorios, muchos de ellos son regulatorios de mercado, ambiental, de seguridad, y estamos trabajando fuertemente en eso, y otros tienen que ver con incentivos económicos, ver temas tributarios, temas de coordinación por fallas de mercado, que después puedo detenerme un segundito ahí. Pero lo que quiero decir es que en temas, y para la audiencia específica de este seminario, estamos trabajando específicamente en temas de sistemas eléctricos. Nosotros, gracias a todo el momento mundial que hay con el hidrógeno, hemos recibido mucho apoyo del Banco Mundial, del BID y de otros mecanismos o bancas intergubernamentales, y recibimos 100 millones de pesos que estamos desarrollando ahora para hacer un estudio, y leo acá porque tomé nota, ¿cierto?
tiene que ver con el potencial impacto del hidrógeno en los sistemas eléctricos, y es tanto desde el punto de vista de la operación como de la planificación, ¿cierto? Porque si nosotros proyectamos el ingreso del hidrógeno como almacenamiento para el sistema eléctrico, bueno, eso hay que ver cómo juega con otras fuentes de almacenamiento proyectadas, por ejemplo, CSP. Entonces estamos trabajando en eso junto con la división de mercado eléctrico y junto con la CNE también. Los invito a los que quieran escribir o saber más sobre este proceso a que se hagan parte. Acá aprovecho de decir que además, y lo sabe Erdi muy bien, acá se necesita, somos un equipo no muy grande y que se necesita mucha colaboración de todas partes, así que toda la ayuda bienvenida. Lo segundo es que con la CNE también estamos haciendo un estudio para identificar posibles barreras normativas para usar el hidrógeno como mecanismo de almacenamiento en sistemas eléctricos, y también estamos estudiando qué va a pasar con la planificación de la expansión de los sistemas medianos si empezamos a pensar el hidrógeno en aplicaciones, por ejemplo, en uso aislado, como lo que nombró un tesista hace un poco. De repente hay que ver eso también, como son sistemas tan planificados, hay que ver cómo podemos meter el hidrógeno ahí, entonces estamos en una línea ahí. Ahora, por último, en sistemas eléctricos, la visión de lo que me ha tocado a mí desde el ministerio ver es que uno puede pensarlo, ¿cierto?, del almacenamiento eléctrico minuto a minuto, día a día o de largo plazo. Yo creo que el hidrógeno de todas maneras tiene un rol hoy por temas de eficiencia, como también dijo Erwin, que nos hemos acostumbrado, pero hay veces que uno tiene que sacrificar, ¿cierto? Pero ese sacrificio más bien valdría la pena en almacenamiento de largo plazo. Entonces, en lugares que tiene una variabilidad muy alta invierno-verano, el hidrógeno pareciera hacer sentido para hacer un mecanismo de almacenamiento por intergeneracional, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora, pero como también, repito a Edwin, esto es una industria que se está construyendo. Entonces, son donde pareciera hacer más sentido y donde van a haber mayores drivers económicos para que esto pase. Habiendo eso, esa gran prevención que era como parte de mi respuesta, lo que quería transmitirte sobre los incentivos de estos habilitadores, nosotros estamos trabajando en regulación, más rápido que nunca, con un plan regulatorio que lleva la María Los Ángeles Valenzuela, de la jefa de edición de unidad, perdón, de hidrocarburos, y su equipo que está trabajando fuerte ahí. Coordinación y alianzas, creo que ya lo dijo el subsecretario anteriormente, acá está lleno de fallas de mercado, temas de información, barreras, en fin, estamos trabajando para poder facilitar esas mismas fallas de mercado se solucionen. Temas de incentivos no es solo los temas de incentivos, acá no solo hay una brecha económica, son muchos habilitadores más que se necesitan, pero igual estamos trabajando ahí tenemos algunos concursos abiertos con Corfo, más de gran escala, subsidio a la electrólisis, pero también estamos con la Agencia de Sostenibilidad trabajando en proyectos más chicos y vamos a hacer nuevos anuncios con algunos apoyos que nos han llegado para tratar de ir pilotando proyectos de menor escala. Estamos viendo a ver si en la ley de presupuesto del próximo año nos aceptan también unos apoyos. Estamos subsidiando hoy día la oferta y queremos avanzar a ver si podemos subsidiar la demanda en ciertas aplicaciones. Lo mismo estamos con el tema de impuestos, fundamental. Lamentablemente la discusión parlamentaria no toma de repente la congruencia que uno quisiera. Por un lado, en el Parlamento rápidamente se aprueba la rápida retiro de carbón de las centrales, pero ahora vimos que ayer, o creo que fue ayer, que están viendo bajar los impuestos a los combustibles y al diésel, cuando acá obviamente tiene que ir subiendo los impuestos a los combustibles porque queremos deshacernos de los combustibles y habilitar otras opciones. Entonces, hago un llamado también a todos los que quieren empujar esta agenda, que nos hagamos presentes y hagamos que se tenga una discusión sensata al respecto. Nosotros estamos trabajando con un equipo economista y con el Ministerio de Hacienda para ver distintos instrumentos económicos o correcciones de algunos impuestos, de cómo podrían de esa manera habilitar el combustible alternativo puedan entrar de manera más competitiva. Pero, como digo, va precisamente en la línea contraria de lo que se aprobó ayer en general en la Cámara de Diputados. También estamos trabajando en estudios de infraestructura, capital humano, Erwin también nos ha ayudado mucho ahí, valor local, en fin. Entonces, algunos logros, como digo, tenemos este concurso con Corfo, tenemos muchos acuerdos internacionales, creemos que van a
van a catalizar que esto se apure, porque hay que unir oferta con demanda. Hemos descubierto algunos mecanismos, como Alemania acaba de sacar uno muy bueno que se llama el H2 Global. Los invito a todos a revisarlo, que lo que hace Alemania es que hace un comprador único, en que él va a salir a comprar él va a hacer estos contratos de off-take para luego darse vuelta y salir a venderlo. Y estamos trabajando con ellos, estamos trabajando también con guías. Antes de que esté la regulación lista, estamos trabajando, tenemos guías ya también para quienes quieren desarrollar proyectos puedan hacerlo, tanto en minería, en transporte, como en temas generales con la SEC y varios otros. Así que creo que ya me pasé, hablé mucho, te cedo la palabra a Rosana. Muchas gracias, Max. Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas y la nueva información. Siempre llegas con nueva información y eso es muy interesante para todos los que queremos aportar en esta economía. Voy con Mario nuevamente. Mario, tú que vienes de la industria de las renovables y sin duda esto es un gran traccionante para la energía solar y eólica. ¿Cómo tú ves que se está generando justamente esa demanda a nivel internacional? Si va en línea con los proyectos de hidrógeno que tú has tenido la oportunidad de ver. Si va en línea el crecimiento de la energía renovable versus el crecimiento. A ver, ¿cómo te doy la visión? En el mundo, Chile ya lo conocemos todos, que tiene una gran progresión de energías renovables. Erwin hablaba de los 10.000 y algo de millones de dólares que importamos todos los años en hidrocarburos. Es exactamente la inversión que hay anualmente, si no estoy mal informado, unos 10.000 millones de dólares en energías renovables, que evidentemente van a tener un retorno en algún día. En los mercados donde nosotros nos movemos, que son Chile, Latinoamérica en sí y Europa, en Europa hay un boom ahora también de energía renovable que ya existía antes del hidrógeno, pero el hidrógeno está causando una eclosión aún mayor de proyectos enormes, ya de escala gigavatio incluso, algunos de los que tenemos acá en Chile, pensado exclusivamente a la generación de hidrógeno. Y aquí habría que alinear intereses. He visto de si es electricidad, si son partículas. Mira, mi interés personal se llama árboles, montañas, agua y aire, que esté limpio. Y a partir de ahí luego intentamos alinear todos los intereses. Lamentablemente la civilización, las personas, nos guiamos básicamente por dos conceptos, el premio y el castigo. Efectivamente tenemos que castigar la contaminación, pero principalmente tenemos que premiar la mejor idea para descarbonizar. Con las renovables, que tenemos que seguir ampliándola muchísimo más, evidentemente tiene el problema de que, como decía Erwin, no se pueden almacenar los electrones ni siquiera en baterías, se almacena de manera química. Pero lo que sí podemos es netear. Entonces, si podemos duplicar año a año la integración de energía renovable y utilizarla, como decía Max, siempre que se pueda, de manera directa, porque es eficiente, pero sabemos que no se puede con muchas renovables, como la fotovoltaica y la eólica, pero sí podemos inyectar a otros sistemas de consumo de energía, que como decía Erwin, el 60 y tantos % de la energía que consumimos la consumimos en partículas. Si a través de la energía renovable podemos descarbonizar ese consumo de energía, aunque no sea para generarlo luego en electricidad, pero en interés del mercado eléctrico, se está produciendo directamente, no indirecta, directamente, un aumento enorme de la capacidad de generación de energía eléctrica a través de renovables, pues bienvenido sea para mi interés. Agua, montaña, río saludable. Entonces, en relación a tu pregunta, el hidrógeno, no solo por su interés, o sea, por el concepto del uso del hidrógeno propio, sino porque va a generar
una enorme implantación de nuevos proyectos de energía renovable. En respuesta a tu pregunta, efectivamente, está muy relacionado y el hidrógeno es un gran potenciador de los nuevos proyectos y nuevas tecnologías. Nosotros estamos viendo cómo los inventores, el mundo está cambiando, hay una capacidad de imaginación por la integración de las redes de comunicación, y estamos viendo proyectos de inventores que están ideando sistemas que de lo que hoy estamos hablando seguramente dentro de 10 años no será exactamente. Pero hoy tenemos que intentar aprovechar el tiempo, si son 10 años, intentar de descarbonizar, inyectar a las redes, tanto eléctricas como de combustible, gasistas, por ejemplo, megavatios horas verdes equivalentes. Muchas gracias, Mario. Interesante perspectiva también. Bueno, y una pregunta para Marco. Marco, justamente se habló anteriormente de Cerro Dominador, que fue inaugurado. A mi parecer, yo creo que existe espacio para todos los mecanismos de energía de base baja en carbono, pero bajo tu perspectiva y sobre todo por la experiencia que ha tenido Fraunhofer, si tú comparas todo para llegar hasta acá con la concentración solar de potencia y el mercado del hidrógeno como se ha estado desarrollando, ¿qué nos puedes decir al respecto con diferencias, semejanzas, etcétera, etcétera? Bueno, o sea, si lo vemos en términos de, no sé, de eficiencia o de números directos hoy día, creemos que la CSP es tal vez un mejor mecanismo de almacenamiento eléctrico, sobre todo considerando que en Chile tenemos la radiación solar más alta del mundo y justamente la componente DNI, la radiación normal directa más alta del mundo, que es lo que habilita que tengamos aquí en Chile el mejor lugar del mundo para tener justamente CSP. Entonces, no hay lugar del mundo en que una CSP pueda funcionar de manera más eficiente que en Chile. Por tanto, si agregamos el componente de almacenamiento térmico en una CSP, como el caso de Cerro Dominador, tenemos tal vez una opción súper eficiente. Ahora, sin perjuicio de eso, nosotros hemos hecho análisis, como comentaba, nosotros somos originalmente solares, entonces tenemos una línea de trabajo, digamos, que justamente simulamos el sistema CSP híbridos, bueno, con diversos niveles de horas de almacenamiento, combinados con PV, con fotovoltaico, incluso combinados con eólico también, para ver cuál es el mix renovable 100% verde, digamos, que permitiría después producir hidrógeno verde para distintos usos. Insisto, un poco lamentablemente, recojo lo que dice Erwin, digamos, de que este almacenamiento eléctrico, pero nosotros también vemos el asunto de manera como global, digamos. En el fondo, el objetivo es producir hidrógeno verde al menor costo posible, usando la energía renovable que tenemos en Chile. Ese es como el objetivo de los modelos que nosotros estamos impulsando. Y por supuesto el almacenamiento térmico es uno de esos componentes. ¿Cómo optimizamos? Hay trabajo en curso ahí y se puede buscar un óptimo. Por ahora, yo podría decir que si lo vemos desde el punto de vista después volver a electricidad, digamos, como se comentó además, hoy día la opción fuel cell todavía le falta escala, es bastante costosa, digamos, si uno quiere volver a electricidad por ahí. Sin perjuicio de eso, la fuel cell es una opción excelente para sistemas tal vez aislados, islas, en fin, redes pequeñas, microgrids. Hay de hecho un ejemplo en Chile, tenemos una microgrid, una especie de un sistema que hace esto en la planta Cerro Pabellón de Enel, que está justamente a gran altura en Antofagasta. Entonces hay un ejemplo interesante que mirar ahí. Pero en ese sentido, digamos, nosotros creemos que el hidrógeno tiene un rol, pero le vemos que tal vez una línea para trabajar justamente, siempre sin salirme del tema eléctrico, incluso si uno piensa en desarrollar e-fuels a partir de un mix en el fondo energético verde que puede incluir CSP y eso, después genero en el fondo hidrógeno, capturo carbono de algún proceso o del aire para que sea lo más carbono neutral posible, genero metanol y después derivados de combustible, podría generar un diésel sintético y después usarlo en el parque de plantas de respaldo diésel que tenemos ya en el sistema.
Entonces ahí vuelve el sector eléctrico de otra forma, que tal vez puede ser no tan eficiente, pero tengo el parque instalado. Entonces saquemos números ahí y veamos cómo se puede usar eso. Un poco equivalente a lo que hablábamos de usar el diésel o el combustible sintético en transporte, solamente que en este caso motores estacionarios. Entonces tal vez transformamos plantas que hoy día están de respaldo, porque son caras y sucias, digamos, en plantas limpias y tal vez no tanto de respaldo para suplir demanda. ¿Qué podemos hacer con eso? Esas plantas ya están instaladas, esas plantas ya tienen todos sus suministros, sus dispositivos, están conectadas a la red, están despachadas, están en el sistema. Si les ponemos combustible limpio o neutro de emisiones, de repente pueden salir cosas interesantes de ese tipo, digamos. Y por otro lado, el transporte de Unifuel ya está resuelto, ¿no? Ya son los mismos camiones, las tuberías, los tanques que tenemos hoy día, entonces no tenemos que invertir en esos aspectos, digamos. Me salió un poco la pregunta, pero en el fondo era para quedarme siempre en el contexto eléctrico. Pero insisto, o sea, volviendo a lo de la CSP, nosotros de hecho, hablando de CSP, creemos que la CSP en Chile tiene el potencial de ser un reemplazo súper efectivo y eficiente en este proceso de descarbonización. Pueden ser nuestras plantas, la CSP en rigor tiene la capacidad de producir 24/7, digamos, o ser muy cercano a eso. Y por otro lado, el sistema, ojo, ve una máquina en giro, entonces en el fondo tiene todos los servicios que puede obtener de una planta de carbono del ciclo combinado hoy día. Y otro punto también no menor de destacar, no sé si han visto las noticias, pero es súper reciente esto, estamos teniendo problemas de suministro de gas por un buque que no puede atracar por las marejadas, entonces la industria puede que se vea enfrentada a un desabastecimiento de gas. Hay un tema logístico que uno puede decir, oye, súper puntual, no puede no pasar nunca más, no sé, pero depender del combustible importado no solo tiene un tema de costo asociado, también es un tema logístico en el fondo, porque tenemos que traerlo físicamente, no producimos gas para el volumen que requerimos acá, o petróleo lo mismo en el fondo, entonces también el hecho de apuntar a una matriz que dependa de nosotros mismos, que nosotros vamos a autoabastecernos, tiene otras ventajas que van un poco más allá del costo, y tenemos aquí un pequeño ejemplo, o no tan pequeño, con este caso del barco de gas, digamos. Pero el punto era, la respuesta es sí, o sea, nosotros le damos un rol al hidrógeno como parte de la materia energética, combinando, insisto, todo el potencial que tenemos, que es lo solar. Y desde solar y eólico, ver cuál es el mix de almacenamiento óptimo para después los distintos usos que queremos darle al hidrógeno. Tanto como volver al sector eléctrico, puede ser por varias vías, o para descarbonizar sectores complejos, que es otro punto, digamos. O sea, esa es concuerdo con lo que decía Max plenamente. Aquí la primera opción es electrificar. Todo lo que sea electrificable, electrifiquémoslo, porque eso es lo que tenemos más a mano para descarbonizar. Pero hay sectores que va a costar hacerlo, transporte, en fin, otros ámbitos, usos térmicos en la industria, y en eso el hidrógeno va a empezar a jugar un rol bien importante. Y ahí está la gracia, cómo producir hidrógeno a bajo costo, cómo habilitamos electrólisis a gran escala en el corto plazo, y cuáles son las vías óptimas para llegar a eso. Eso. Gracias, Marco. Muy importante hacer siempre la perspectiva a otras tecnologías. Así que gracias. Herbi, voy a repetir una pregunta que hice al principio, que te hice al principio, que es acerca de las barreras que tú ves para que esto sea realidad, para que la economía del hidrógeno tenga un rol en la electricidad y en el desarrollo de la economía en Chile en su globalidad. Si nos puedes aportar con esa perspectiva, por favor. Estás en silencio, perdón. Ahí estaba calladita. Gracias, Rosana. Yo creo que es importante porque estamos hablando de un mercado. Y para un mercado se necesitan por lo menos 4 cosas, que es la tecnología, la reglamentación, el capital financiero y el capital humano. ¿Verdad? Es esas 4. La reglamentación se la dejo a Max porque es un problema de los ministerios. La tecnología, nosotros en Chile no creo que vayamos a generar grandes tecnologías, eso las vamos a comprar, los fierros los vamos a comprar. El capital financiero hay que ir a buscarlo afuera. Para que te presten plata hay que portarse bien, ¿no es cierto? Porque si no te prestan plata o muy cara, que es lo que nos pasa con nuestros vecinos al otro lado de la cordillera, tienen el mismo viento en Patagonia, idéntico, pero poner un molino 1 kilómetro más allá es carísimo, simplemente no se paga. Entonces, bien importante eso de la credibilidad que tiene Chile. Nosotros ayer tuvimos un seminario con Singapur,
fue muy interesante el buscar coordinar con estos países que son deficitarios en energía lo que estamos haciendo en Chile. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer en Chile es generar un mercado interno nacional. ¿Y por qué eso? Porque con proyectos pilotos vamos a aprender. Tenemos que generar capital humano. Eso es parte de mi trabajo como embajador del hidrógeno verde, el capital humano. Ese lo vamos a tener que tener en Chile y es muy esperanzador. Ya el subsecretario Francisco López nos dijo, el mínimo son 100.000 personas de aquí al 2050. Eso es para cumplir nada más que encuentras en NDC. Si ahí nos ponemos a exportar, estamos hablando de 500.000 de especialistas, 500.000, para que les quede claro. Y esa gente vamos a tener que educarla desde hoy día, para que tengan harto cariño con este combustible que se llama hidrógeno. ¿Por qué eso? Porque nosotros estamos mirando mucho el sistema interno en Chile. Sí, ya les dije, son 10.000 millones de dólares en combustible que estamos importando. Pero el potencial que tenemos en energías renovables es 80 veces más que toda la potencia instalada en Chile, para que lo tengamos 80 veces. O sea, nos sobran muchos chiles. Y eso significa que acá tenemos un recurso inagotable que podemos exportar. Así como nosotros tenemos esa gran industria de la minería y el cobre, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer acá nosotros es por lo menos lo mismo que la minería. Y ese cuento hay que creérselo, porque es importante que nosotros nos vayamos alineando de tener un mercado interno para que aprendamos a hacer estas cosas. Y después se la pregunta, ¿cómo exportamos energía renovable? En cables no funciona llegar de aquí a Japón. Así que tenemos que meter esta electricidad renovable en una botella llamada hidrógeno, amoníaco verde, metanol, todo lo que ustedes quieren, y meterlo en un barco. Y de ahí, chao, se fue. Entonces tenemos que tener esa logística, y esa no es obvia. La logística, cómo exportar a ultramar el hidrógeno, no está completamente resuelta, pero tenemos tiempo. No se preocupen, podemos empezar con el amoníaco. Así como importamos amoníaco, ¿no es cierto?, mejillones, podemos exportarlo. Hay que dar vuelta a la cañería, no pasa nada. Entonces, es bien bonito eso, porque esa infraestructura ya la tenemos. Entonces, el mercado seguramente de exportación va a ser ahí. Interno, tenemos que ponernos de acuerdo, porque tenemos que nivelar la cancha. Hoy día el diésel, yo pago nada más que los costos directos, no estoy pagando los costos indirectos de la polución, y eso no está claro, y el mercado así de malo lleva este problema. Creo que lo acaba de decir Max también, el hecho de que no le pongamos impuesto a la polución es que lo estamos pagando entre todos. ¿Ah? Acuérdense de eso, el costo que calculó el Ministerio de Medio Ambiente es del orden de $40 la tonelada CO2, y le estamos poniendo 5. O sea, eso es irrisorio, no le estamos poniendo el cascabel al gato. Que las energías hagan una más importante, y creo que quiero tomar el punto que dijo Marco. Del punto de vista geopolítico, es muy bonito ser autosuficiente en energía, en vez de ir a comprarle a los jeques, a los que sean. En serio, o sea, el hecho de no poder importar y depender de precios que nosotros no controlamos, del petróleo o del carbón, es mucho mejor controlar los precios del hidrógeno, porque la gracia que tiene es que son parejos. Porque yo todo lo que tengo que hacer al tiempo cero, invertir, CAPEX, muy alto, pero el OPEX es mínimo, como decía Marco, o solar es gratis el sol. Entonces, nosotros siempre tenemos un problema en Chile con la definición de qué es lo que es inversión y qué es lo que son costos de operación. La gracia que tiene el hidrógeno es que yo puedo a 20 años prometer un precio. Si tengo los intereses constantes, sé exactamente lo que me va a costar, no tiene fluctuaciones. Entonces, esa es una gran cosa que tiene el hidrógeno, y con eso nosotros podemos no solamente el precio de la energía o el precio de la electricidad, sino que podemos enverdecer todos nuestros productos de exportación. Y es re importante tener un cobre verde, vino verde, no sé, tomates verdes, en el sentido de que una baja huella de carbón. Y eso nos va a ayudar en toda la economía. Eso es lo importante de un mercado de hidrógeno verde. Muchas gracias, querido Erwin. Y ya para terminar, Max, me han llegado preguntas del público por interno y también por el chat. A ver si puedes hacer un zoom en el mecanismo alemán que conversaste de los taker y del contracts by difference, por favor, que a varios les interesó para poder usarlo. Ok, voy a ver si puedo. A ver, lo primero también enganchando con lo que dijo Erwin y Marco, que Erwin habló de la dimensión, ¿cierto? Del excedente que tenemos, y Marco habló de la calidad. Cuando uno habla con los europeos y les cuenta esto y le dice, oye, en Chile tú puedes tener 3.200 horas de sol al año en el norte, es algo increíble para ellos. Es más de 3 veces lo que logran en Alemania, que
Cuando ellos se comparan, si uno los comparara, es más bien parecido a la radiación que uno tiene en Puerto Montt. España, que es como la meca, ¿cierto?, europea del Sol, tiene los factores de planta que nosotros podemos alcanzar acá en Santiago, en la región metropolitana o en la zona central. Entonces la calidad y la magnitud de nuestro potencial es enorme, y yo creo que eso se han dado cuenta y lo hemos logrado posicionar como país afuera. Eso ya está bien posicionado y eso nos ha abierto muchas puertas, nos va a abrir, creo, para que se desarrolle esta nueva industria. Sobre el mecanismo alemán específico, lo que hizo Alemania, como son los alemanes, piensan muy bien, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, si nosotros queremos cumplir con nuestras metas de carbono neutralidad, no vamos a ser capaces de producir, ¿cierto? El Mar del Norte, si lo vamos a traer de ahí importado, no tiene la capacidad suficiente para satisfacer las demandas energéticas de Alemania. Entonces van a decir, nosotros vamos a tener que importar, ya sea electrones o moléculas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de moléculas, de importar hidrógeno y derivados, porque no es solo hidrógeno, Alemania también está incluyendo pensar importar jet fuel sintético y metanol, amoníaco incluso, ¿ya? Están viendo, el problema es que como una industria que es naciente, se está construyendo, y lo que estamos esperando es que bajen rápidamente los costos de los electrolizadores, y acá todavía hay mucho desarrollo tecnológico por hacer. Cuando uno habla con Siemens, con ThyssenKrupp, con Linde, y con otras empresas alemanas, no todos no todos tienen la misma línea de investigación y desarrollo o cómo creen que se van a bajar los costos del electrolizador y el balance of plant, ¿cierto? Porque ahí está el mayor de los costos. Entonces, para que esto pase, para que se bajen los costos y para que efectivamente puedan importar a un precio competitivo, para que se desarrolle el mercado, se pueda unir el comprador con el vendedor, están pensando en mecanismos de apoyo. Y uno de ellos es crear una figura, y perdón por el anglicismo de nuevo, que se llama es como un single buyer, ¿cierto? En que lo que hacen es que le quitan riesgos a quien compra y a quien vende. Entonces, Alemania, junto con un grupo de empresas alemanes, crea este programa que se llama H2 Global, y que tiene abajo se crea una fundación que tiene varias empresas como las que nombré y otras alemanas, que es una fundación que se administra como de forma privada, ¿cierto? Se llama HINT.co, HINT.co, que es hidrógeno, importación de hidrógeno, en fin, vean los bucles, yo creo que ya está en la web toda esa información, y lo que hace es que hace una licitación para salir a comprar hidrógeno y derivados. Entonces, esa es una licitación competitiva en que puede participar proyectos que están en Chile, en Marruecos, en Australia, en Arabia Saudita, en fin. ¿Para quién puede suministrar hidrógeno y derivado en Europa en tal cantidad y a tal año para el consumo alemán? ¿Cierto? En base a los resultados de esa licitación, que son contratos de largo plazo, de más de 10 años, esta HIM.co, CO, se da vuelta y dice, ok, yo ahora salgo a vender con contratos de corto plazo. ¿Cierto? Y es lo que ellos proyectan, que al principio va a haber una diferencia de precios que van a asumir ellos. Pusieron 1 billón de euros, ¿cierto? En que van a hacer los contratos por diferencia, los contract for difference, para poder pagar ese delta inicial, ¿cierto? Y van a salir, entonces se van a dar vuelta y van a salir a vender ya teniendo un suministro en mano, con un subsidio para poder pagar ese brecha de costo, para decir, ok, yo tengo un contrato a firme para tener metanol puesto en el puerto de Hamburgo en tal año. ¿Quién lo quiere comprar? ¿Cierto? Y hace una licitación para quienes pueden ir comprando esos combustibles limpios, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creemos nosotros que es una estupenda idea, un muy buen mecanismo para que la industria pueda despegar inicialmente, porque acá hay que recalcar que si la proyección de reducción de costos es acertada, en la brecha es solo en los primeros años. Al fin de la década ya el hidrógeno verde y derivado empieza a ser plenamente competitivo con el amoníaco tradicional, ¿cierto? Que además, sin incluir un gran impuesto al carbono. Obviamente, si acá Europa empieza, como lo está haciendo, por los ETS o por distintos mecanismos que se están
subiendo, empieza a subir el impuesto al carbono, antes va a ser competitivo el hidrógeno con su alternativo fósil, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está haciendo Alemania. Otros países están mirando mecanismos distintos con algunas similitudes, y nosotros creemos que Francia, otros países pueden derivar en algo parecido. Otros grandes puertos de Europa están viendo hacer algo similar también, o colgarse de ahí, el puerto de Amberes, el puerto de Rotterdam, el mismo Hamburgo. Entonces, son mecanismos a los cuales nosotros tenemos que estar con el radar muy sintonizado desde Chile, porque es precisamente lo que necesitamos. Nosotros, los grandes proyectos en Chile necesitan un comprador, ya sea un comprador doméstico, la minería, fertilizantes, explosivos o aplicaciones menores, pero todos necesitan un comprador. Entonces, esto está ayudando a encontrar un comprador y disminuyendo, haciendo el de-risk, de nuevo el anglicismo, de esa operación de mercado. Yo creo que ya está todo en las páginas web. Nosotros estamos también ahí con una diplomacia del hidrógeno tratando de posicionar a Chile. Firmamos con Alemania hace poco un acuerdo para poder posicionarnos y que se vea a Chile que es un lugar seguro donde invertir. Ahora, Europa, y a lo mismo que pasa con los combustibles fósiles, tiene un problema con depender solo de un productor, ¿cierto? Ya lo vemos lo que pasa, las tensiones que hay en Rusia con Europa por el transporte del gas, en fin. Entonces, creemos que ellos van a diversificar y van a tratar de tener distintos productores, y creemos que Chile está súper bien posicionado competitivamente para poder salir a capturar alguno de esos contratos. Eso. Muchísimas gracias, Max, por la profundización del mecanismo alemán. Y bueno, con Max terminamos el panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas, un panel súper equilibrado y con perspectivas bastante buenas, y también muchas gracias a Sigre por el espacio y por tan buen seminario. Ahora le entrego la palabra a el maestro Alfredo. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto.